Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Esta vez les mostraré cómo hacer chilindrón de carnero cubano, toda una delicia que no te puedes perder. Esta receta es muy sencilla, pero el sabor es intenso y exquisito, por lo que te invito a quedarte conmigo hasta el final, donde te dejaré también la lista con todos los ingredientes y mis trucos para que lo prepares con éxito siempre. Comencemos entonces. Para esta receta de chilindrón de carnero cubano vamos a necesitar 800 gramos de carne de carnero o cordero. Como ven, ya yo la tengo picada en trozos y le vamos a agregar el zumo de un limón grande. El limón nos ayudará a quitarle el fuerte olor y sabor que caracteriza a carnero. Además, gracias al aporte de ácido conseguiremos una carne más tierna. Si no tienes limón, puedes usar vinagre, con unas 3 o 4 cucharadas será suficiente. Le añadimos también sal y pimienta al gusto. Quiero recordarles que el sabor intenso que caracteriza a esta carne dependerá de muchos factores. Si quieres eliminarlo, más aún te sugiero limpiar bien la carne, retirándole toda la piel y la grasa. Agregamos también 3 dientes de ajo bien triturados y vamos a mezclar para dispersar bien los ingredientes por todas las piezas de carne. Una vez aliñado el carnero, lo tapamos y reservamos en el refrigerador durante toda la noche, o al menos entre 2 y 4 horas. Pasado este tiempo preparamos el resto de los ingredientes, que serían una cebolla, la cual vamos a picar en pequeñas porciones, además de un pimiento rojo picado de igual forma, y trituraremos muy bien 2 dientes de ajo bien grandes. Reservamos y pasamos al siguiente paso, que será sellar las piezas de carnero. Para ello calentamos en una olla 3 cucharadas de aceite. He utilizado aceite de oliva porque ayudará a acentuar su sabor, pero puedes usar otro tipo de aceite que tengas en casa. Vamos a ir añadiendo las piezas en el aceite caliente y cocinamos hasta que estén doradas. Yo voy a cocinar el carnero en esta olla multiuso, pero si no tienes una puedes hacerlo o bien en otra olla de presión o en una olla normal o en un caldero como le decimos en Cuba. Lo único que va a variar aquí sería el tiempo de cocción y la cantidad de líquido que le agreguemos, pero sobre eso les hablo más adelante. Yo he elegido esta olla porque me encanta cómo queda todo lo que en ella cocino. De hecho, ya les he publicado varias recetas que he preparado. Si quieren saber dónde conseguirla, les dejaremos el enlace en la cajita de descripción. Ahí también les dejo todos los ingredientes de esta receta y muchísima más información interesante, así que no dejes de revisarla. Ahora, mientras termino de sellar la carne, te hago la invitación para que te suscribas si aún no lo has hecho y así conozcas cómo preparar todas las recetas de la comida cubana y cada truco para que te queden deliciosas. Una vez lista la carne, retiramos y reservamos, mientras sofreímos en esa misma grasa que ha quedado la cebolla, el pimiento y los dientes de ajo que habíamos preparado. Haremos este paso durante unos 5 minutos aproximadamente, o hasta notar que la cebolla empieza a caramelizarse, y en ese instante vertemos nuevamente toda la carne junto con el jugo del aliño que ha soltado. Agregamos una cucharadita de pimentón dulce o paprika, media cucharadita de comino, una cucharadita de orégano y mezclamos una vez más para integrar todos los ingredientes. Luego añadimos media taza de puré de tomate y un cuarto de taza de whisky. Este es mi ingrediente secreto en esta receta, porque la tradicional lleva vino seco o cerveza y yo lo he sustituido por whisky. También le añado otro ingrediente extra y es una cucharadita de salsa de soya que le dará un equilibrio exquisito a la carne, créanme. Ahora les hablo del whisky y las proporciones. Solo le he puesto esta cantidad porque esta olla en específico no gasta líquido, así me quedará una salsa en el punto perfecto. Pero si quieres hacerlo del modo más tradicional, te sugiero añadirle una taza de vino seco o una taza de cerveza en vez de whisky. Y si lo vas a cocinar en una olla sin presión, entonces añade una taza de puré de tomate y 3 tazas de vino seco o cerveza. En caso de no tener ninguno de esos ingredientes, entonces utiliza vino tinto, que combina muy bien con la carne del carnero. Ahora cocino unos 3 minutos y por último agrego una hoja de laurel. Mezclo una vez más, coloco la tapa y dejo cocinar por 20 minutos. Si lo vas a cocinar en una olla sin presión o caldero, debes poner el fuego en el mínimo y cocinar durante 1 hora o hasta que notes la carne bien blanda. Y miren esta delicia, una carne súper tierna con una salsa perfecta y un sabor irresistible. Les garantizo que les encantará. Otro consejo que les doy es que dejen reposar la carne al menos 10 minutos antes de servirla, así asientan mejor los sabores.
Créanme cuando les digo que ha quedado exquisita, es por eso que quiero invitarlos a prepararlos en casa cuanto antes y a contarme cómo les ha quedado a través de los comentarios. Si tienen otra versión para preparar esta receta, me encantaría que la compartieran conmigo. Etiquétenme en Instagram como Receta Cubana para ver sus publicaciones y no te vayas sin antes revisar toda la información que te dejamos en la cajita de descripción. Por aquí les dejo también la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de chilindrón de carnero cubano. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratuito y por aquí te dejamos otro video con una rica receta cubana.